Hola, ¿qué tal? Debo confesar que esta es la toma 2 de el audio comentario, al menos la primera parte, porque en la revisión me di cuenta que tenía un ruido de estática espantoso. Así que, bueno, este es el audio comentario del capítulo 9, Conversaciones Inesperadas. Y después de una ausencia un poco extensa, estoy tratando de ponerme al día con los audio comentarios. Digamos que no es simple hacerse el tiempo cuando tu trabajo no es eh, ser escritor de tiempo completo. Así que ha sido un poco complejo, pero aquí estoy de vuelta con ustedes. Y bueno, vamos a empezar el audio comentario de Conversaciones Inesperadas. Ya, este capítulo se divide en dos subcapítulos y el primer subcapítulo se refiere a pórtese bien con mi niña. Y acá, como podrán intuir, la conversación se inicia con la mamá de la flaca. Ya la mamá de la flaca, bueno, Luffy lo menciona en parte de la historia, dice que tuvieron una muy buena relación, o sea, la relación suegra, que es un término espantoso, y la palabra en inglés es aún peor, mother-in-law, la madre en la ley. Oh, por favor, o sea. No, pero digamos que como suegra, o más bien como tía, digamos tía, porque al final es mucho más bonito decir, oye, mi tía, ya le tiene cariño a Luffy. Pero como sea, sigue siendo un tema bastante irregular. Esto de que la mamá de tu ex te mande un mensaje. Ya es una cosa de... No es común, no es común que una vez terminada la relación, tú recibas o un mensaje de texto de la mamá de tu ex o que te llame por teléfono, a menos que ya sea una cosa sumamente particular. Pero no es algo común. Ya, ahora es muy diferente a la situación de si se llegaran a encontrar en persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La mamá de la flaca empieza a conversar con Luffy y le dice, oye, yo sé que ustedes están saliendo. Y Luffy obviamente entra en este proceso mental que es muy propio de él y de su personalidad, donde se pregunta, bueno, ¿qué tanto podrá saber la mamá de la flaca? Pero por lo visto solo sabe que ellos están saliendo y que se han juntado varias veces. Entonces empieza un poco esta conversación, se empieza a desarrollar, sobre todo en cuanto a lo que son los recuerdos de la relación que tenían la flaca y Luffy cuando fueron pololos, ¿ya? Y principalmente a cuando terminaron. ¿Ya? En este momento estamos claros, tanto Luffy como la flaca tienen armadas sus vidas. Ya la flaca está casada, tiene a los niños, ya Luffy también está casado, tiene a la gata. Y empiezan los recuerdos, empieza ese tema en que Luffy hace referencia. Sí, me queda clarísimo que los dos seguimos con nuestras vidas cuando terminamos. Y la mamá de la flaca le dice, sí, y ella lo pasó muy mal cuando ustedes terminaron. Ya, y le contaba cómo la flaca leía las cartas o cómo había visto a su hija en su pieza llorando, leyendo las cartas que en algún momento Luffy le escribió. Entonces, eso
te revela que la relación que tuvieron con la flaca fue una relación intensa, fue una relación que fue un poco más allá de que Luffy haya sido el primer pololo y el primer beso de la flaca. Entonces, bueno, dicho esto, la mamá de la flaca le dice a Luffy que, oye, te tengo mucho cariño, pero te tengo que, te tengo que pedir que te portes bien con mi niña, que no la hagas sufrir. Y acá entramos en un tema que es un poco complejo, porque en el sentido, ya, la mamá de la flaca, digamos la ex suegra de Luffy, ya, igual feo, suena feo el término suegra, no es una palabra, no es una palabra bonita, ni en español ni en inglés, que en inglés es mother-in-law, o sea, mi madre en la ley, chucha, no, bueno. La cosa es que ella le dice que tiene que entender que ellos son amigos y que la flaca puede, puede manifestar un cariño que va quizás un poco más allá del cariño que normalmente sentimos por nuestros amigos, pero que Luffy tiene que entender que la flaca está casada y que el gordo, el Wataka, puede que no sea el mejor de los maridos, o sea, puede que el compadre adolezca de lo mismo que adolecemos todos los hombres, que en el fondo mucho radica en la comprensión del género femenino. Ya, y vamos a ir me voy a olvidar de comentar que derechamente hablamos idiomas distintos, porque hablamos idiomas distintos. Ya, y cada vez que pueda lo voy a reiterar. Pero acá la mamá de la flaca dice, oye, el gordo no es un mal tipo, pero a la flaca siempre le ha gustado que las cosas se hagan a su manera. Y por eso se enoja. ¿Ya? Y considerando el carácter firme y fuerte que tiene la flaca, es algo que lamentablemente no ha cambiado con el pasar de los años. Entonces, es, es una situación que si bien puede ser una conversación bastante ligera en muchos sentidos, sí se vuelve también reveladora en cuanto a, uno, a la opinión de la mamá de la flaca respecto a Luffy. O sea, se está acercando a alguien que es un simple amigo y particularmente un expololo de su hija, para decirle, oye, no le hagas daño, no la hagas sufrir, no la quiero ver sufrir como cuando ustedes terminaron. Y por otro lado, ver también cuál es la posición de esta suegra, formalmente suegra, acá sí es suegra, con respecto al marido de la flaca, el Wataka, o el gordo, si queremos ser un poco más cariñosos en nuestro trato. ¿Ya? En el que dice, oye, el tipo en el fondo se saca la cresta por su familia. Y no es un mal tipo. Pero acá el punto de choque no es él, sino es que es mi hija, la flaca, con su carácter tan fuerte, tan posesivo, tan intenso. Entonces, es bien curioso cómo se da esta conversación, porque uno es que es absolutamente inesperado, y por otro lado, la tía le sigue manifestando cariño a Luffy. Le dice, oiga, yo le tengo mucho cariño y lo invitaría a almorzar, pero vos cachai, es complicado. O sea, ¿cómo voy a invitar al ex de mi hija a almorzar? Es complejo, es una situación no exenta de complejidad.
Entonces, esta es derechamente una conversación inesperada y sin ser demasiado reveladora en cuanto a lo que va a seguir en la historia. Bueno, me encantaría que alguien pudiera decir, oye, yo ya leí el libro, yo ya sé lo que pasó o lo que va a pasar. ¿Ya? Y no voy a dar spoilers, no, voy a resistirme, voy a resistir la tentación, pero es una conversación inesperada que, bueno, se van a dar cuenta cuando sigan leyendo la historia o cuando la sigan escuchando. ¿Ya? Y voy a dejarlo hasta ahí porque si no, inevitablemente voy a contar qué es lo que pasa. Y ahora viene el segundo subcapítulo de este capítulo, que es el que se llama El juego. Y acá, nuevamente, es tarde en la noche, una situación no convencional para los mensajes entre la flaca y Luffy. Luffy está quedándose dormido, es tarde en la noche, y recibe un mensaje de la flaca. La flaca, recordemos que en el capítulo anterior, o sea, en realidad no en el capítulo anterior, sino que en el capítulo antes del anterior, ya, a veces el universo tiene otros planes. Ya la flaca viajó a Bariloche con su hija por la gira de estudios de la niña. Así que este mensaje viene desde Bariloche. Y viene a deshoras. Entonces, siendo un mensaje a deshoras, claramente no es algo que Luffy hubiera estado esperando en ese momento. Y este mensaje viene por un motivo bastante particular. Como cuenta la flaca, mientras estaban en Bariloche y habían salido con las mamás de las otras niñas, estaban en un local y una de las chicas decide que jueguen un juego. Y este juego es un juego muy, podríamos decir, infantil en cierto sentido, donde le mandas un mensaje a una persona importante dentro de tu lista de contactos en tu celular y según qué tan rápido te contestan ese mensaje, es qué tan importante eres para la otra persona. Entonces, acá, acá se genera un tema que, como bien dice la flaca en el, en el mismo capítulo, puede ser un juego de niños, pero te hace pensar, es un juego que te hace pensar. Entonces, lo primero que ella hizo fue mandarle un mensaje a su esposo y no le contestó. Y acá Luffy, obviamente, cuando la flaca le cuenta esto, mentalmente dice, bueno, o sea, cacha la hora, o sea, no es una hora en la que probablemente todo el mundo esté despierto como para responder mensajes. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que típicamente pasa? Seguís durmiendo o no escucháis los mensajes. O sea, yo después de las 10 tengo el celular en modo silencio. Si alguien me llama, o sea, tiene que ser una urgencia, tiene que ser algo realmente delicado como para que mi celular suene en un horario que no es el horario habitual en el que estoy despierto. Entonces, claro, la situación clásica que puede pasar acá es que el Wataka debe haber estado raja durmiendo, porque era tarde en la noche. Entonces le dice, sí entiendo que es tarde en la noche, pero después te mandé un mensaje a ti y me respondiste al tiro. Entonces, claro, ahí entra un poco la cosa, eh, es un juego subconscientemente, o sea, más bien, conscientemente sabemos que es un juego, pero subconscientemente
el hecho que la persona a la que se supone le tienes que resultar más importante no te conteste, y una persona que también es importante, pero quizás no tanto porque tu relación en términos de tiempo es mucho más corta, si te contesta, te hace pensar, te genera este tema de una perturbación en la fuerza. Y lamentablemente la flaca se ve afectada por este tema. Y a eso le vamos a sumar el hecho de que están lejos con Luffy. Entonces, no es que pueda existir una junta, puede existir una salida, huir un poco del día a día, juntarse con alguien a quien le tienes cariño y poder olvidarte del mundo. O sea, acá la flaca está lejos, y estamos hablando de no está lejos ni siquiera dentro del país, sino que está fuera del país. Y está obviamente preocupada del tema de su hija, pero como sea, tienes esta distancia, y esta distancia obviamente despierta la nostalgia, los recuerdos, un montón de cosas. Y Luffy, de cierta manera, dándose cuenta de este tema, le pregunta a la flaca y le dice, oye, cuéntame, ¿qué han hecho? Tratando de distraerla, porque en el fondo la quiere sacar de su aflicción. Y la flaca le empieza a contar qué es lo que han hecho, cómo ha sido este viaje y todo lo que han hecho con las niñas y las actividades y los paseos. Ya incluso todas estas cosas que típicamente se enfrentan los papás, que es, oye, los niños llegaron a una edad en la que el alcohol empieza a ser un elemento que al menos les llama la atención. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que, oye, se arrancan a comprar copete. Y adivinen quién estaba en el medio. O sea, la Pitu, la hija de la flaca, estaba en el medio también. Entonces, claro, están en una edad, o sea, están en los 18 o bordeando los 18, y se sienten mayores de edad. Ya se sienten adultos responsables. Entonces, tenemos esta cosa que la flaca obviamente está enfrentándose a todas estas cosas. Ya se enfrenta a un viaje, se enfrenta a la distancia, se enfrenta a los recuerdos, pero se enfrenta sola. Y es una soledad física que le pega también. Porque, de nuevo, o sea, si bien es cierto, Luffy sigue estando a un mensaje de distancia, por último, para darle una palabra de aliento, no están juntos, no se pueden juntar. Y eso es una cosa que, que genera esta pequeña alteración en la amistad que hay entre la flaca y Luffy. Que en el fondo eso de extrañarse, eso cuando ya el extrañarse empieza a ser una cosa mutua, te empezáis a dar cuenta que la relación de amistad empieza no solo a tomar, digamos, la continuación de la amistad que ha sido siempre, que en el fondo tú echáis de menos a ver a tus amigos. De repente uno dice, oye, podría juntarme con este loco, le voy a mandar un mensaje, lo voy a llamar por teléfono. Pero acá, de nuevo, juntamos un par de elementos que son y han sido claves durante toda la historia. La flaca y Luffy tuvieron una relación previa. Son ex. Luffy es el ex de la flaca y la flaca es la ex de Luffy. Se reencontraron, se besaron.
Y salen, y por lo menos tuvieron un periodo en el que salían toda la semana y se veían toda la semana. Entonces, la relación de amistad de ellos va tomando un giro que puede volverse complicado. ¿Y qué es lo que pasa con Luffy? Si bien es cierto, Luffy en este momento está en Chile, se da cuenta que la flaca, con todos sus dilemas, es, es una amiga y va a seguir siendo una amiga. Y él quiere estar ahí, quiere ser más que un amigo, pero conscientemente, racionalmente, sabe que no puede ser otra cosa que no sea amigo. Ya vamos de nuevo, volvamos atrás. La flaca y Luffy ya tienen armadas sus vidas. Acá son dos amigos que se reencontraron. Entonces tiene este dilema, tiene esta pequeña dualidad donde por un lado el cerebro le está diciendo a Luffy, oye, viejo, no se puede, es imposible. Y por otro lado su corazón le dice, tenéis que estar con ella. ¿A quién le hacís caso? ¿A quién le hacís caso? Y gran parte, y yo creo que en el mundo real también es un poco así. Bueno, de hecho, es así en el mundo real. Las cosas también son así. Que llega un momento en que tu cerebro y tu corazón están en una lucha porque hay situaciones que si la piensas de manera objetiva no pueden ser. No sé, estás ahí estudiando, estás ahí en un periodo brígido de exámenes y conociste una mina, así saliste un día, conociste una mina, engancharon y te das cuenta que la chica, por muy linda que sea, es tóxica. ¿Ya? Y te das cuenta que toda tu atención, todo tu foco empieza a darse, más bien, a orientarse hacia esta niña y no hacia tu estudio. Entonces te va mal en un par de exámenes, ¿ya? Y racionalmente entiendes, te podrías dar cuenta, si es que en realidad no hay una obnubilación mental en la que no quieras darte cuenta o que en realidad tus sentimientos sean tan fuertes que no te dejan escuchar los mensajes de tu cerebro, te das cuenta que la relación con esta chica puede llegar a ser una relación tóxica, una relación sumamente absorbente, que te puede desviar de un foco que en ese momento tiene que ser estudiar. Pero sin embargo tu corazón está con ella. Entonces no quieres dejarla ir. No quieres alejarte, quieres resistirte a esa, a esa batalla interna que tienes entre tu cerebro y tu corazón. ¿Hasta dónde es saludable ser excesivamente racional frente a las cosas del corazón? Es complicado. Ya la respuesta diplomática es decir, debiéramos alcanzar un balance. Pero a veces el corazón se las ingenia para mandar, incluso para mandar al cerebro. Entonces, bueno, estos son los dilemas que se enfrenta la flaca y Luffy en este capítulo. Y bueno, el capítulo termina cuando finalmente Luffy se queda dormido. Porque estaban hablando de Sora, o sea,
no, o sea, después de un día intenso de actividad, la típica es que te quedáis dormido sin darte cuenta. Ya, y acá Luffy revela un poco también su humanidad más allá de todo lo que pueda estar sintiendo por la flaca. Y cae dormido y no se da cuenta cuándo. Así que, bueno, este ha sido el audio comentario del capítulo. ¿Qué número es el capítulo? Ya, estas son las cosas que me pasan a mí. El, el índice del libro tiene una numeración, pero, el, pero los capítulos en el podcast tienen otra numeración. Ya es un número menos. Este es el capítulo 9, Conversaciones Inesperadas. Ya, y esto básicamente porque en el podcast puse el prefacio, pero no lo puse como un capítulo, digamos, numerado, sino que más bien el prefacio es un capítulo, digamos, un capítulo cero. Ya, y esto viene siendo como los bonus del audio comentario, cosillas que les voy contando. Así que, nada, chicos y chicas, nuevamente gracias por estar aquí escuchando, por regalarme unos minutos de su tiempo. Los dejo invitados a que sigan escuchando el podcast. Los dejo invitados también a que me sigan en Instagram como Matías Wizard. Ahí, bueno, esta semana se acaba el libro en términos del podcast, aunque en YouTube está entero, no le cuenten a nadie. Y, y bueno, eso. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.